Una niña vendió todos sus juguetes para comprar comida, pero cuando uno de ellos llegó en manos de un rico, no creerás lo que pasó. Pero antes de empezar, me gustaría que me digas en los comentarios de dónde nos estás viendo. Era una fría tarde de otoño, en un pequeño pueblo llamado San Álvaro, donde la vida era sencilla, pero los tiempos se habían vuelto difíciles para muchas familias. Entre esas familias estaba la de Sara, una niña de 8 años de ojos grandes y curiosos, con el cabello castaño siempre enmarañado por el viento, que vivía con su madre en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Su padre había fallecido cuando Sara tenía apenas 5 años, y desde entonces, su madre hacía todo lo posible para que nunca faltara nada en casa, pero últimamente la situación se había vuelto insostenible. Apenas tenían para comer, y cada día que pasaba era un desafío para poder llenar sus estómagos vacíos. Sara, a pesar de su corta edad, había comprendido muy bien las dificultades que atravesaban, y aunque su madre nunca se quejaba delante de ella, la niña podía notar la tristeza en los ojos de su madre, especialmente cuando veía los estantes de la cocina vacíos. Sara quería ayudar, pero no sabía cómo. Era una niña con grandes sueños, pero en ese momento el mayor de ellos era poder ver a su madre sonreír de nuevo, sin la preocupación constante del mañana. Una tarde, mientras jugaba con sus pocos juguetes en su habitación, tuvo una idea. Miró su muñeca favorita, una pequeña muñeca de trapo llamada Lucía, y algo en su corazón le dijo que era hora de tomar una decisión difícil. Miró alrededor de su habitación. No tenía muchos juguetes, pero los pocos que tenía significaban mucho para ella. Sin embargo, en ese momento, ayudar a su madre y tener comida en la mesa parecía más importante que cualquier otra cosa. Sara decidió vender todos sus juguetes. A la mañana siguiente, con un pequeño cartel escrito a mano que decía «Venta de juguetes» y una caja llena de ellos, se dirigió al parque principal del pueblo, donde sabía que más gente pasaba. Colocó sus juguetes cuidadosamente sobre una manta, algunos un poco desgastados, otros casi nuevos. Pasaron varias horas, y algunos juguetes fueron comprados por padres que buscaban alegrar a sus hijos, pero la mayoría de los adultos pasaban sin siquiera notar a la pequeña niña en el parque. Cada vez que alguien compraba un juguete, Sara sentía una punzada en el corazón, pero también una sensación de alivio al pensar que con ese dinero podrían comprar algo para comer. Uno a uno, los juguetes fueron desapareciendo, hasta que solo quedaba uno, su muñeca Lucía. Era su juguete más preciado, pero Sara sabía que si quería alcanzar su objetivo, tendría que desprenderse también de ella. Así que, con mucho dolor, colocó la muñeca al frente, esperando que alguien la comprara. Pasaron los minutos y nadie se acercaba, hasta que justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, apareció un hombre alto y elegantemente vestido. Tenía un sombrero de ala ancha, un abrigo largo y llevaba consigo un bastón adornado con una cabeza de león dorada. Era el señor Leonardo Castellanos, el hombre más rico del pueblo. Don Leonardo rara vez se mezclaba con la gente común. Vivía en una gran mansión en la colina, alejado de todos, y no se le conocía por ser particularmente amable. La mayoría del pueblo lo temía, pues decían que era arrogante y despiadado en los negocios. Cuando Sara lo vio acercarse, sintió un escalofrío, pero mantuvo su mirada firme. No podía dejarse intimidar. Don Leonardo se detuvo frente a la manta y miró los juguetes restantes. Sus ojos se posaron en la muñeca de trapo, Lucía, y por un momento, algo cambió en su expresión, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Se agachó lentamente, tomó la muñeca en sus manos y la observó con detenimiento. Sara, que hasta entonces había estado en silencio, no pudo evitar preguntar. ¿Le gusta? Es mi muñeca favorita, dijo tímidamente. Don Leonardo la miró por un momento, como si hubiera olvidado que Sara estaba allí. Luego, asintió y dijo en un tono bajo: ¿Cuánto pides por ella?
Sara, sorprendida de que alguien como él estuviera interesado en su muñeca, respondió: «Son 5 monedas, señor». Don Leonardo sacó una billetera de cuero negro, pero en lugar de sacar 5 monedas, sacó un billete grande y se lo entregó a Sara. «Esto debería bastar», dijo en voz baja. «Quédate con el cambio». Sara no podía creerlo. Había recibido 10 veces más de lo que esperaba. Temblando de emoción, tomó el billete y se despidió de su querida Lucía. Don Leonardo se fue sin decir una palabra más, con la muñeca en su mano. Sara recogió sus cosas rápidamente y corrió a casa para contarle a su madre lo que había sucedido. Esa noche, por primera vez en semanas, tuvieron una cena abundante. Sara se sentía feliz, pero en el fondo, no podía dejar de pensar en su muñeca. Se preguntaba por qué un hombre tan rico querría algo tan simple y desgastado como su muñeca de trapo. Mientras tanto, en la mansión de don Leonardo, algo extraordinario estaba sucediendo. Al llegar a su lujosa casa, el hombre se dirigió directamente a su estudio, donde encendió una lámpara antigua de aceite. Se sentó en su enorme sillón de cuero y colocó la muñeca sobre el escritorio. Por un largo rato, la miró en silencio, hasta que, con una mano temblorosa, sacó una llave pequeña de un cajón secreto. Se levantó y se dirigió hacia una vieja caja fuerte que tenía oculta detrás de un cuadro en la pared. Con cuidado, abrió la caja fuerte, y dentro de ella había una pequeña caja de madera finamente tallada. Cuando la abrió, allí, entre papeles antiguos y objetos personales, había una muñeca idéntica a Lucía. Don Leonardo tomó la vieja muñeca y la colocó junto a la que había comprado de Sara. Ambas muñecas eran idénticas, pero la suya estaba mucho más deteriorada. Miró las 2 muñecas y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Esa muñeca era el único recuerdo que tenía de su hija, una niña que había perdido muchos años atrás en un trágico accidente. Desde entonces, don Leonardo había cerrado su corazón al mundo, convirtiéndose en el hombre frío y distante que todos conocían. Pero ahora, al ver la muñeca de Sara, algo dentro de él había cambiado. A la mañana siguiente, don Leonardo hizo algo inesperado. Se dirigió al pequeño mercado donde Sara y su madre compraban comida y pidió hablar con ellas. Les ofreció ayuda, no solo monetaria, sino también un hogar mejor y educación para Sara, algo que él nunca pudo darle a su hija. La madre de Sara, incrédula, aceptó con lágrimas en los ojos, y así, la vida de Sara y su madre cambió para siempre. Pero lo más importante fue que, con el tiempo, don Leonardo recuperó algo que había perdido hacía mucho tiempo: su humanidad. Todo gracias a una pequeña muñeca de trapo.